Bueno, y para continuar con los temas importantes o muy buenos, muy prácticos, pues tenemos esta guía de práctica clínica también muy bonita, que es el diagnóstico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda, ¿no? Ya habíamos comentado la anterior, que era diagnóstico y manejo de una infección aguda de vías respiratorias superiores, básicamente de la edad de 3 meses hasta los 18 años. ¿Qué importancia tienen estas guías de práctica clínica? Pues aparte de que nos ofrecen la prevención, eh, factores de riesgo para identificarlos, pues obviamente es saber acertadamente a qué pacientes nosotros le vamos a dar tratamiento, ¿no? Antimicrobiano, evidentemente, porque pues ese es realmente el tratamiento antimicrobiano, de acuerdo a la etiología, pues sería cierto porcentaje bajo que otorgaríamos tratamiento antimicrobiano, es decir, de un 20 a un 15%, ¿no? Porque ya recordar que las infecciones de estas vías, de vías aéreas superiores, pues es básicamente viral. Bueno, como todo, pues siempre hay que tomar en cuenta definiciones y ver básicamente etiologías de estos pacientes, ¿no? Pues primero que nada, una faringoamigdalitis pues, es una infección que involucra faringe y amígdala. Se caracteriza por una garganta roja más de 5 días de duración. Afecta a ambos sexos y a todas edades, pero es más frecuente en la infancia. Es más frecuente en la infancia y claro, es más frecuente que sea de origen viral. Ahora, es conveniente distinguir una infección verdadera de faringe y el enrojecimiento faringio que se produce en un resfriado de vías respiratorias altas, debido a que el tratamiento es totalmente diferente. Es decir, saber el involucro que hay respecto a una infección generalmente estreptocócica. Básicamente cómo diferenciarla y pues de acuerdo a la escala modificada del centro anterior que mencionamos, pues dar tratamiento. Ahora, se ha documentado que la etiología de esta enfermedad es de origen viral en un 90% de los adultos, con una infección bacteriana agregada, por lo que su tratamiento es inicialmente asintomático durante los primeros 3 días. Sintomático, es inicialmente sintomático, perdón, durante los primeros 3 días. Bueno, como todo, como la guía de práctica clínica nos menciona nuestros factores de riesgo, saber cuáles son, ¿no? Evidentemente, el primero y el que más relevancia tiene es evitar tabaquismo y humo de tabaco, ya que pues, obviamente daña, irrita mucho la faringe, ¿no? La faringe. Investigar también a pacientes si han tenido contacto con un portador asintomático de streptococo beta hemolítico del grupo A. Esto como tal, pues es igual un criterio, un punto importante para saber si este paciente tiene riesgo de desarrollar una faringoamigdalitis. También investigar antecedentes si hay reflujo gastroesofágico, si el paciente tiene criterios de síndrome de apnea del sueño obstructivo, si tiene inmunodepresión o exposición a un clima artificial o una actividad laboral relacionada con el uso de la voz. Es decir, como factores de riesgo podemos tener estos básicamente, ¿no? Que el paciente se encuentre en un estado inmunodepresivo o bien que tenga comorbilidades. La exposición al clima artificial pues es básicamente también una causa importante de esta irritación de la faringe, ¿no? Y una actividad relacionada con el uso de la voz, que claro, también aquí con nosotros también no solamente que muchos de estos temas también se relacionan con esto, ¿no? Con el uso, con el mal uso de la voz, ¿no? Que también puede traer complicaciones. Se recomienda también el uso de cubrebocas para evitar contagios y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, más en pacientes con síntomas, perdón, con antecedentes o con comorbilidades importantes, ¿no? Sobre todo por el riesgo de que se les puede llegar a afectar estos cambios bruscos de temperatura y bueno, obviamente en que sean pacientes con infecciones principalmente por estreptococos o obviamente como en estos tiempos por COVID, pues obviamente eh, tratar de que se usen los cubrebocas, ¿no? Para evitar contagios, claro, con otras medidas más específicas. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente la faringitis es comúnmente causada por virus, ya lo comentamos, hasta un 90% en los adultos, un 80, un 85% también en los niños. Pero aproximadamente 15% de los episodios pueden deberse a un streptococo beta hemolítico del grupo A, es decir, una faringoamigdalitis streptocócica.
que en estos casos obviamente vamos a encontrar un exudado blanquecino, amígdalas, adenopatía cervical, ausencia de rinorrea, tos y fiebre mayor a 38 grados. Bueno, para esto pues obviamente hay que explorar y hacer la diferencia entre una faringoamigdalitis viral y una por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Que aquí puse un cuadrito que obviamente toda esta información es sacada de la guía de práctica clínica, pero pues resumida. Aquí puse un cuadrito muy importante que nos hace también tener los datos importantes más relevantes para cada una. Evidentemente, viral, un gran porcentaje, la mayor parte de estas infecciones son virales, pero tiene rinorrea, tos húmeda, disfonía, conjuntivitis y presencia de vesículas, o en este caso aftas, ¿no? Que también te van a provocar el dolor faríngeo, en 90%. Por otro lado, menciona que es hasta un 15% en el caso de ser de grupo A, fiebre, adenopatía cervical anterior, hiperemia, hipertrofia amigdalina con exudado purulento, cefalea, dolor abdominal y en ocasiones puede haber vómito, anorexia, rash o urticaria, ¿no? Esto es muy importante tomarlo en cuenta y hacer una muy buena exploración porque realmente los pacientes que tienen esto pues tienen un riesgo potencial de presentar una enfermedad por el beta hemolítico del grupo A. También explorar cambios en la secreción nasal, ¿no? Es decir, normalmente en estos procesos virales tiende a cambiar un poquito la secreción nasal. Eh, Primero es hialina y luego ya también se vuelve un poquito como verde amarilla debido a los polimorfos nucleares que hay. Bien, otros puntos muy importantes que nos marca la guía de práctica clínica es básicamente el diagnóstico y el tratamiento. Primero que nada dice, es posible establecer un diagnóstico e iniciar tratamiento empírico cuando se encuentran los 4 síntomas clásicos y el paciente tiene una presentación tóxica. ¿Cuáles son esos síntomas clásicos? Pues bien, un crecimiento amigdalino o exudado, adenopatía cervical anterior, fiebre de 38 grados en ausencia de tos. Pues esto es básicamente aunado o más específicamente a una enfermedad por beta hemolítico del grupo A. Más que nada es para eso. Y claro, también, cuando el cultivo es evidente, una terapia empírica sin cultivo es aceptable. Bueno, esto no es tanto de recomendación. La recomendación importante es que cuando la presentación es indudable, puede iniciarse el tratamiento antibiótico. Es decir, cuando tiene estos 4 síntomas cardinales que ya los mencionamos y tiene algunos otros más, ¿no? Que nos oriente a pensar en una enfermedad por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es posible establecer un diagnóstico e iniciar tratamiento empírico cuando se encuentran los 4 síntomas clásicos y el paciente tiene una presentación tóxica. Cuando la presentación es indudable, iniciar tratamiento antibiótico. Esto es muy importante también porque nosotros prevenimos complicaciones. Pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas nosotros podemos tener básicamente para el diagnóstico de esta enfermedad? Pues bien, aquí vamos a adelantarnos un poquito y vamos a decir que el cultivo faringio sigue siendo el estándar de oro para confirmar el diagnóstico clínico de la faringitis estreptocócica aguda por la sensibilidad que tiene hasta un 95%. Ahora, se recomienda realizar cultivo de faringe en los casos de recurrencia que no mejoran con tratamiento, ¿no? Es decir, un punto importante que lo mencionamos en la guía de práctica clínica anterior es que, de acuerdo a nuestra escala, pues obviamente nosotros clasificamos si es prudente o no prudente dar tratamiento o bien hacer una prueba de antígeno rápido, ¿no? Que al final del día, la prueba de antígeno rápido, si sale negativa, pues tendría uno que hacer un cultivo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Por otro lado, se recomienda que la prueba rápida negativa se complemente con cultivo faríngeo para estreptococos. Esto también ya lo mencionamos. Ahora, tratamiento farmacológico en estos pacientes. Muy bien, como nosotros vimos por epidemiología que alrededor del 90% son virales, pues hay que dar tratamiento sintomático. ¿Y cuál es ese? El paracetamol es el fármaco de elección para la analgesia del dolor, teniendo en cuenta el aumento de los riesgos asociados con otros analgésicos. Pero lo ideal es iniciar 500 miligramos cada 8 horas de 3 a 5 días. Esta es la causa por la que nosotros damos también paracetamol y no lo damos así porque sí, sino que realmente nosotros basamos en guías de prácticas clínicas para poder dar estos medicamentos. ¿Qué otra cosa importante para estos pacientes, ¿no?
Bien, en caso de que nosotros obviamente tengamos un estreptococo beta hemolítico de grupo A, pues la penicilina es el antibiótico de elección, ¿no? Bien, aquí tenemos algunas otras alternativas, como la clindamicina, 600 miligramos al día, dividido de 12 a 4 veces al día por 10 días. Amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Penicilina mixta, procaínica con benzatínica, una dosis. Penicilina benzatínica de 1.2 millones o penicilina de quiera 600.000 unidades procaínica, o bien cefalosporina de primera generación 10 dosis y penicilina B en adolescentes y adultos 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, o bien dar esquemas un poquito más cortitos, ¿no? 250 miligramos cada 8 horas por 10 días. Pero aquí tenemos al otro lado, o los que nosotros, pues obviamente damos más, ¿no? Bien, como nosotros mencionamos, la penicilina es el antibiótico de elección. Pero en el caso, y claro está que en faringoamigdalitis aguda estreptocócica se recomienda uno de los siguientes esquemas. Nosotros podemos utilizar estos, ¿no? Pero aquí lo marqué una ceñita naranjada, que esto es lo más importante, los solecitos son lo más importante. Ver que como por guía de práctica clínica, cuando se disponga de penicilina procaínica, debe aplicarse de la siguiente manera. Este esquema es muy bueno, y aparte de eso, pues es como para exámenes, pues es para exámenes de profesionales, pues es muy preguntado. Cuando se disponga a tener la penicilina, pues hay que darle penicilina compuesta de 1.200.000 unidades, una aplicación cada 12 horas por 2 dosis, seguidas de 3 dosis de penicilina procaínica de 800.000 unidades internacionales cada 12 horas intramuscular. Esto hay que hacerlo. Eso es un punto de buena práctica. Pero en caso de no disponerla, pues hay que dar amoxicilina de ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, una cefalosporina de primera generación 10 días, o bien la clindamicina 600 miligramos al día en 2 a 4 dosis por 10 días. Así es como lo más importante de esta diapositiva es esto, es este esquema de tratamiento. En caso de alergia, claro, eritromicina o cefalosporina de primera generación por 10 días. En caso de intolerancia, pues se tiene que dar acitromicina, 1.2 miligramos kilogramo día, máximo 5 días, o bien clindamicina o claritromicina. Y esto también es lo más importante. Aquí también hemos visto estos esquemas y el tiempo, ¿no? Pero la parte más importante es que nosotros ya sabemos cuál es el diagnóstico en un paciente con una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no? Pero en el caso de que sea alérgico, hay que dar eritromicina. Este es el antibiótico inicial en casos de alergia. Básicamente será de 500 miligramos cada 6 horas por 10 días en caso de alergia a la penicilina, ¿no? O bien utilizar trimetoprim con sulfamethoxazol de 80 a 400 miligramos, 2 tabletas cada 2 horas por 10 días. Esos realmente son los esquemas buenos en caso de que este paciente tenga alergia, ¿no? Y bien, el tratamiento de erradicación será penicilina benzatínica, 1.200.000 unidades internacionales cada 21 días a partir de la primera aplicación de penicilina compuesta, recomendada en el tratamiento inicial en el que vimos anteriormente, por 3 meses. Esto ya es para erradicarlo. ¿Qué otra cosa? Sí, importante los criterios de referencia, como también en todas nuestras guías de práctica clínica, generalmente criterios de referencia a un segundo nivel, o bien a pacientes que nosotros sospechemos que sean potencialmente o que puedan ser potencialmente complicados, pues mandarlos de referencia. Pero ¿en qué casos? Principalmente en caso de síntomas de obstrucción de la vía aérea superior, estridor, disnea, cianosis relacionada con epiglotitis, un absceso periamigdalino, un absceso retrofaríngeo, ¿no? También para que lo vea el otorrino, le dé tratamiento a estos tipos de abscesos. Dificultad respiratoria, disfagia, cialorrea, esto es indicativo a segundo nivel. Y esto también es una pregunta pudiese ser en un caso clínico, potencialmente de examen. Importante, como les digo, lo que hago también es checar lo más importante de cada guía de práctica clínica y al lado derecho poner lo más relevante. Entonces, aquí mandamos a segundo nivel pacientes con complicaciones, ¿no? Epiglotitis, absceso periamigdalino o retrofaringio, dificultad respiratoria, estridor,
disfagia o cialorrea, estos urgentemente a segundo nivel. Y tratamiento temprano, realmente. Fiebre reumática y la glomerulonefritis son complicaciones no superativas de la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A y requieren ser tratadas con una terapia antibiótica apropiada. La principal razón de iniciar tratamiento y esta es la principal razón de iniciar el tratamiento temprano, cuando es detectado estreptococo. Fiebre reumática y las glomerulonefritis. Esto es lo más importante. También cultivos positivos a Staphylococcus aureus se encuentran en personas sanas asintomáticas. Los intentos de erradicación a menudo son inútiles e innecesarios, excepto el personal que trabaja con inmunodeprimidos y pacientes con heridas abiertas. En esos pacientes se le otorga su terapia de erradicación por este riesgo potencial de tener una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Lo más importante sería a quién mandamos de referencia, a quién le damos tratamiento temprano y a quién le damos tratamiento para erradicarlo. Otra cosa importante, igual aquí ya lo comentamos, ¿no? ¿A quién mandamos a segundo nivel? A pacientes con el cultivo positivo, que se mantenga positivo el cultivo después de erradicarlo. Pacientes con cuadros recurrentes, es decir, que tengan tolerancia, en que ya no respondan muy adecuadamente al tratamiento farmacológico antibiótico y sobre todo la presencia de Staphylococcus aureus, productor de beta-lactamasa, ausencia de flora bacteriana de interferencia para el crecimiento del estreptococo beta hemolítico del grupo A. A estos pacientes hay que mandarlos a un segundo nivel para que sean estudiados por un infectólogo y dar un tratamiento adecuado. Vigilancia y seguimiento. El principal objetivo del tratamiento de la faringoamidolitis post-estreptococo es prevenir la fiebre reumática y las complicaciones supurativas. Esta es una pregunta potencialmente de un examen Ceneval. Después de iniciar el tratamiento se informa al paciente que los síntomas ceden de 48 a 72 horas. En caso de que no cedan, pues obviamente valorar si realmente este paciente tiene algún cuadro o si tiene alguna otra complicación o tiene alguna comorbilidad que primero que nada el paciente la sospeche y acuda a revisión y sobre todo cambiar el tratamiento, ¿no? O bien dirigirlo a un segundo nivel. En caso contrario, hay que revalorar al paciente en busca de complicaciones y hay que descartar abscesos y celulitis periamigdalinos. En estos pacientes básicamente es importante seguirlos valorando y seguirles dando seguimiento, ¿no? Ya sea, y obviamente que siempre se hace en segundo nivel, pero pues evidentemente de primer contacto los pacientes que llegan al primer nivel de atención, pues hay que referirlos, ¿no? En el seguimiento con cultivo faríngeo en pacientes asintomáticos que recibieron tratamiento por faringitis por estreptococo beta hemolítico de grupo A no está indicado de rutina, ya que la mayoría persiste con estreptococo en la parte superior del tracto respiratorio. Pero igual, para evitar alguna complicación o un manejo inadecuado, referir al paciente. Otra cosa muy importante es en pacientes asintomáticos que requieren seguimiento, pues básicamente pacientes con antecedente de fiebre reumática, pacientes que desarrollan fiebre reumática o glomerulonefritis aguda durante la faringitis estreptocócica, comunidades cerradas o parcialmente cerradas, propagación por el estreptococo beta hemolítico grupo A mediante mecanismo de ping-pong dentro de una familia. Es decir, pacientes que en un tiempo un paciente tenga la infección, en otro tiempo la paciente tenga otra infección, del seno familiar, que vayan teniendo infección por diferentes periodos de tiempo y que básicamente nos hace notar que también hay pacientes asintomáticos con esta infección. A estos pacientes hay que darles también su tratamiento y manejarlos, ¿no? Los pacientes en quienes se detecte síndrome de apnea del sueño obstructivo serán enviados para evaluar la necesidad de cirugía, ¿no? Generalmente por estos abscesos que llegasen a tener los pacientes con estreptococo beta hemolítico, son abscesos periamigdalinos. Y esto también, muy importante, el tiempo de recuperación en los días de incapacidad. Considerar de 1 a 3 días a los pacientes con fiebre de 38 grados o más y actividad laboral que no lo requiera. Básicamente esa es la incapacidad, ¿no? De 1 a 3 días también. Por el riesgo de la fiebre, ¿no? Que generalmente es el tiempo que cuando tú das tratamiento se supone y debe de ser así, que el paciente ya tiene menos esta sintomatología.
Igual este cuadro muy importante de seguimiento de este paciente y sobre todo de los pacientes que sospechemos una faringoamigdalitis aguda. Pero bien, vamos a comentarlo muy bien. Listo, tomé un pequeño sorbo de agua. Bueno, pacientes con faringoamigdalitis aguda. Una vez establecida la etiología viral o bacteriana, que básicamente es más frecuentemente viral, 90%, recordarlo, eh, hay que tomar las cuentas características importantes de estos pacientes. O muy bien, como puse al principio un cuadrito diferencial de entre una viral y una bacteriana, específicamente estreptococo beta hemolítico del grupo A, ver los datos característicos y puntuales que pudiesen llegar a tener. Vamos a empezar primero con la viral, ¿no? Que es la más frecuente. Odinofagia, tos, coriza, úlceras faringias o conjuntivitis. Tratamiento sintomático, AINES, antipiréticos y medidas generales. Antipiréticos, paracetamol. AINES, podemos dar ibuprofeno. Mejoría, sí, alta. Si no, buscar contaminación bacteriana. Es decir, pasamos al porcentaje de 15% que son representadas por bacterias. Odinofagia, fiebre, adenopatía cervical, exudado purulento y no hay tos, básicamente sospechar en una faringitis, una faringomigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A y dar tratamiento antibiótico, penicilina, eritromicina o trimetoprim con sulfamethoxazol. La penicilina, que es la de elección, la eritromicina en caso de alergia o al igual que el trimetoprim con sulfamethoxazol, igual en caso de alergia. Si tiene mejoría, sí, alta. Si hay recurrencia, tratamiento de erradicación. Y bien, si hay que este tratamiento de erradicación sea obviamente, das el tratamiento inicial y después, bueno, primero das el tratamiento inicial y ya después le das su seguimiento hasta por 3 meses. Mejoría, alta, ok. Si no tiene mejoría, hay que solicitar cultivo faríngeo como estándar de oro, factor reumatoide, proteína C reactiva, volumen de sedimentación glomerular y antistreptolicinas, ¿no? De sospechar nosotros alguna complicación que ya la mencionó la guía de práctica clínica, fiebre reumática, bien, una glomerulonefritis, y enviarlo a segundo nivel. Ahora, nos quedamos en esta parte de tratamiento antibiótico. Bueno, el paciente le habíamos dicho que tiene mejoría, sí, alta. Ok, si no tiene mejoría y vemos complicaciones de urgencias, estridor, disnea, cianosis, disfagia, silorrea, fiebre reumática o glomerulonefritis, hay que enviarlo a segundo nivel. Estos pacientes con estos datos se envían a segundo nivel porque se pueden complicar. Más si hay comorbilidades o si están en un estado de estén inmunodeprimidos, pues obviamente que con mucho más razón enviarlos. Y esta es la última diapositiva de este cuadro muy bonito y así terminamos.